Buenas tardes, bienvenidos a la primera jornada de Conaprolafe Clave, conversatorio gremial, que tenemos un invitado de lujo que es Roberto Hum, profesor constitucional, abogado de la UCAP, entusiasta del mundo tecnológico digital y vamos a hablar en términos cripto, ¿no? Que es la nueva era de la 4.0, que los licenciados en administración pues van a tener el gusto y el honor de conseguir a un gran entusiasta como Robert Hum para hablarnos hoy de los retos de los licenciados en administración en materia de derecho en el área nueva digital. Excelente. Gracias, Roberto. Bien. Bueno, y por cedernos tus espacios que van a ser nuestros en Conaprolafe. Muchísimas gracias, Jennifer, por esto. Y bueno, de parte de cultura jurídica, estos espacios están a su disposición para poder promover el tema que quieran, siempre, por supuesto, ganados a la idea de aprender y de sacar buenas ideas, porque dentro de todo estamos en una época de transformación digital y a veces no entendemos lo que quiere decir esto de transformación digital. Me vas a permitir compartir un poquito la pantalla porque tengo unos ayudamemorias, porque si no es así, me quedo aquí pegado hablando un pocotón de cosas, ¿no? Mira, antes de todo, me gustaría que hablaras un poquito sobre la Federación de Colegios para que yo me meta en ese ambiente. Sí, bueno, para todos los colegas de todos los colegios licenciados en administración, la Federación abre este espacio que es el Comité de Normas de Actuación Profesional, justamente para retomar lo que es la actualización de nuestro manual de profesión que año a año está en revisión, producto de todos los avances tecnológicos o los avances que se están dando en nuestra materia profesional. Por eso invito a todos los colegios a que armen a su comité de defensa gremial, a que se unan con nosotros en el comité para ir avanzando en materia de defensa gremial. Créeme, Roberto, tuve una actividad del año 2013, conozco pues la trayectoria del colegio, logramos que SUDEBAN nos acepten los registros de nuestras actuaciones profesionales, nuestros balances, y realmente para mí conozco la materia legal y todo el derecho constitucional que tenemos. Por eso nuevamente los invito a que se unan justamente a esta disertación, porque debemos avanzar ya a otros temas que realmente el país lo requiere su presencia. Mira, excelente esa referencia que haces también incluso de la autoridad como lo es la SUDEBAN, porque tiene que ver mucho en, digamos, las reflexiones que tenemos que hacer ahorita, ¿no? Ya tú vas a ver en qué sentido. Déjame ir buscando la presentacioncita esta. Dentro de tantas que tengo yo, se me olvidaron, se me perdieron. Ajá, aquí estoy. Excelente. Bueno, esta es el flyer que ustedes prepararon. Bueno, la visión de Caracas. Me gusta hacer uso de esta imagen, una fotografía espectacular del Ávila. Yo soy enamorado de Caracas. Han visto unos cuantos programas que yo he hecho sobre Caracas. Y vamos a entrar en materia. He querido llamar esto, y discúlpenme el atrevimiento de meterme a lo mejor en áreas y profesiones que no son las mías naturales, la mía es la jurídica, y le he querido llamar la administración, es decir, la licenciatura de administración, el derecho y la transformación digital. ¿Qué tienen que ver? Bueno, mucha gente seguramente al encontrarse esto dirán que son elementos divorciados y ajenos unos a los otros, y a medida que vayamos hablando vamos a ver que no. Y cuando digo que vayamos hablando, no les pido en modo alguno, y por eso que pongo aquí a nuestro amigo Sócrates, es más, de aquí en adelante no vayan a creer absolutamente nada de lo que yo les diga. ¿Ok? A diferencia de muchas clases y participaciones en las cuales alguien toma un escritorio, un atril y empieza a hablar y quiere que la gente tome eso como referencia y digamos a seguir, en el caso mío todo lo contrario. No quiero que ni siquiera, es más, hasta duden de todo lo que yo voy a decir, porque lo ideal es que cada uno de nosotros llegue a su propia convicción, sea
afín a lo que yo diga o incluso que si es contrario, ¿no? ¿Para qué? Porque esto sirve para afianzar, digamos, nuestras propias creencias. ¿Por qué? Porque a veces puede pasar como esta película, ustedes recuerdan esa película, que al final es que tú entiendes lo que pasó. Así, el señor estaba muerto desde el minuto uno. Ok. Entonces, a veces me hace, digamos, me llama la atención esta película por ese sentido. Y eso lo pego con la historia. Ustedes saben lo que son los monitos babuinos. Los monitos babuinos, y seguramente quienes hayan visto otras actividades mías, no necesariamente, bueno, van a ver esta por segunda vez o más veces. ¿Quiénes son esos monitos babuinos? Son esos que ven allí. Hubo una vez un experimento en la cual agarraron 10 monitos babuinos. Agarraron a 5 y los metieron en una jaula, pusieron una escalera, pusieron unas bananas y había una manguera con agua, y se le agua fría. Resulta que cuando llegaba un monito y se montaba en la escalera para agarrar unas bananas, unos cambures, le echaban agua fría al resto de los demás. Por supuesto, cuando sacaron la relación, veían que si uno se montaba, le echaban agua fría. Y entonces al que se montaba, le caían a palo cuando bajaba. Es decir, el que se montaba, los demás le caían a palo. El que se montaba, le caían a palo. Entendieron de que a quien hacía esa actividad, tenían que caerle a palo. Fueron sacando monitos y metiendo a otros. Es decir, recuerda que arrancábamos con 5 y metían uno nuevo. Ese nuevo, por supuesto, lo primero que hacía era subir a buscar el cambur y todos los demás le caían a palo. Y resulta que ya no usaban la manguera con agua fría. Así fueron cambiando monito a monito. Ninguno de ellos había pasado por esa experiencia del agua fría, pero lo único que sabían era que a quien se montaba tenían que darle palo. Eso nos está ocurriendo como sociedad. Muchas de las cosas, muchos de los comportamientos, muchas de las conductas sociales que tenemos, bueno, porque lo dice la ley o porque le dice, y no a veces nos sentamos a analizar de por qué lo dice la ley, para qué está esto, y vamos arrastrando un pocotón de competencias y un pocotón de actitudes y de comportamientos sin saber de dónde vienen. Entonces, eso es lo que yo estoy tratando de buscar. Bueno, lo dice el artículo tal o lo dice la ley, o así ha sido la práctica, y a veces está más que superado porque los hechos que justificaron esa toma de esa medida, que en algún momento pudieron haber sido, digamos, válidos, hoy en día no es. Y como muestra de lo que les estoy diciendo, no crean en lo que yo acabo de mencionar. Ahí están los datos del experimento para que lo busquen por usted mismo. Porque estábamos cansados de que llegue alguien y se ponga aquí y le demos la razón porque simplemente está allí. Entonces es un simple criterio de autoridad. Y sabemos lo peligroso que es cuando en un país se confía en la autoridad de alguien y ese alguien a lo mejor no es el mejor. Entonces, por esta intervención quiero arrancarla con esa reflexión. No le preste atención siquiera a lo que yo estoy haciendo. Seguimos más adelante. Me gusta también hacer referencia a memes y cosas. Y recuerden esta película de Matrix. O nos tomamos la pastilla roja y vemos en realidad lo que está pasando, o andamos por la vida simplemente, bueno, siendo simples testigos y visores en vez de asumir un rol, y somos profesionales, y yo creo que la vocación tiene que irnos más allá de seguir ciegamente instrucciones. Y vamos a ver que así como dice este personaje, que hay cosas tan evidentes que hay que seguirlas, a ese sentido vamos a ir, buscar cosas que nos hagan avanzar un poco más en nuestras profesiones. Ya entrando un poquito más al tema de la relación entre la licenciatura de administración y el derecho, así como ocurre con la gran mayoría de todas las profesiones y más en Venezuela, tenemos una ley, un cuerpo normativo que rige la actividad de la licenciatura en administración, que no es otra que la ley del ejercicio de la profesión de los licenciados en administración, que es de mediados de los años 80. Importante es también tenerlo en cuenta porque a mediados de los años 80 teníamos un régimen político preconstitucional en el sentido del actual, digamos, piso y ordenamiento jurídico que tenemos. Si nos ponemos a leer con detenimiento, que no lo voy a hacer porque no hay nada más fastidioso que un abogado o profesor de derecho explicando artículos y cosas, porque creemos que es lo que hay que agachar la cabeza y seguirlo y no entendemos de dónde viene. Cuando lo leemos, básicamente lo que te está diciendo es
lo que puedes hacer como administrador de empresas, pero principalmente destinado a la administración pública. Porque cuando entendemos que la administración sería como una especie de derecho natural a poder gestionar las cosas y generar riqueza, tú dirás, ¿para qué sirve entonces la ley o el título o la colegiatura? Entonces, en esa época de Venezuela era, digamos, algo muy caliente el tema de la colegiatura. Y cuando vemos esa ley, prácticamente lo que tiene es más temas de colegiatura que del propio ejercicio de la profesión. Tenemos también choques con respecto de, vamos para la universidad. Hay gente que no necesariamente tiene que ir para la universidad para tener capacidades y ser próspero en un negocio. Ay, yo esto lo puedo ver en YouTube y lo puedo entender. ¿Para qué necesito yo un título, el papelito? Y esto va dedicado a las personas que están empezando a estudiar. Estudio, administración, licenciatura en cualquier otra cosa, medicina, o me meto a TikToker o a YouTuber. Eso yo creo que son temas bien importantes en estos momentos de la juventud que dice, ¿qué hago? ¿Cómo es eso que alguien que se mete a YouTuber o a trader gana más dinero que alguien que, vamos a poner, una educación, una licenciatura, una profesión formal? Entonces, también tiene mucho que ver. ¿Qué pasa con el derecho? También, estudiar derecho, a lo mejor muchas personas pueden decir, esto es fastidiosísimo. Estar aprendiéndose un poco de leyes. Ojo, de verdad eso es derecho, de verdad eso es administración, aprenderse un pocotón de cosas. Y ahí es donde viene, y también vamos a vincularlo con la parte de administración, con la idea de derecho. ¿Qué significa derecho, la idea de derecho? O digamos, en cualquier profesión. Bueno, si no haces esto, vas preso. Si no haces esto, te ponen una multa. Si no pones esto, no te lo aceptan. Léanse la ley, bueno, ustedes seguramente la habrán leído más que yo, la ley del ejercicio de la profesión de la licenciatura de administración, que si los informes, que si la administración pública, etcétera. Entonces tienes una parte que no te aceptan y la parte de responsabilidad. ¿Es eso de verdad lo que queremos el derecho? Pues mi propuesta, y siempre la van a ver en todas mis participaciones, es el derecho es la mejor manera de organizar el ejercicio de nuestras libertades. El problema que tenemos es, por ejemplo, cuando tenemos una idea también pervertida de lo que es una constitución y vemos que te dice alguien, bueno, aquí está la constitución y dentro de la constitución todo y fuera de la constitución nada, pero lo están usando como instrumento de ejercicio del poder y no como debe ser, que es para controlar el poder. Entonces, no muy distinto ocurre con el tema del derecho y la licenciatura de administración, que vemos que a lo mejor hay una desconexión para los tiempos actuales. Me imagino, y ustedes, todo el mundo que haya estudiado administración, le han hecho caletrearse y aprender los principios de administración de Henry Fayol. Y entonces cada uno de ellos y las distintas posturas, esto por decir solamente uno, pero ustedes bien saben que a lo mejor habrán sido fastidiosísimas esas clases, igualito que las de derecho. Y uno dirá, ¿esto se aplica a una sociedad actual? ¿Esto se aplica en una sociedad donde yo estoy es más, cuando digo X número de kilómetros de distancia, es que ya hasta las distancias se acabaron. Yo puedo estar hablando, y esto lo pueden ver síncrona o asíncronamente, lo pueden ver mañana, pasado mañana, en cualquier parte del planeta. Yo a lo mejor esto quedará guindado y ya yo no existiré aquí. Entonces, esa es la sociedad que tenemos ahora, en la cual, en efecto, uno necesita aprendizajes más dinámicos, más utilizables y más rentables. Ojo, eso no significa también caer en la cultura del TikTok y la cultura del YouTube sin un piso, ¿no? Sin un conocimiento. Esos son los retos que vamos a tener ahorita. Me llama la atención esta fotografía porque me gustaría que buscaran en YouTube o en Instagram o en Wikipedia la historia de Sears. Sears existe desde finales del siglo XIX, 1800 algo. Y yo creo que no existe nadie, o por lo menos de mi edad, o muchos de los que estarían viendo esto, que no hubiesen sabido lo que era Sears y que Sears estuvo en Venezuela y que después fue Maxis, etcétera, etcétera, etcétera. Y los criterios de, digamos, comerciales y de administración eran brutales. Es más, haber tenido en ese momento, con las limitaciones propias a lo mejor de la tecnología, una red comercial como lo era Sears más allá de donde surgió.
a estar en todas partes prácticamente. Cuando hablamos del planeta, por supuesto, no es de la misma manera como lo estamos viendo hoy en día, pero Sears quebró. Sears no pudo mantenerse bajo sus criterios sin adecuarse a la realidad. Y llegó otro monstruo, que es Amazon. Y Amazon surge en un momento de transformación digital. Y ahí es donde viene esa relación que yo estoy tratando de explicar de que administración de empresas, licenciatura o el conocimiento práctico más el derecho y luego aplicado a algo en un tiempo determinado. Vemos como Sears, que era el monstruo, es más, la torre Sears de Chicago llegó a ser el edificio más alto del mundo. O sea, lo que significó eso como frente a marca y que haya llegado Walmart, que es un nuevo que es un nuevo, digamos, en el negocio, porque es de 1960 y algo, y tumba a Sears, que tenía, digamos, el control de los pedidos, los catálogos. Y luego llega otro monstruo como es Amazon y mira cómo se hace. Walmart ha sabido navegar en estas aguas de la transformación digital. Por eso la importancia de pensar en transformación digital. El hecho es que esto es muy jurídico, donde hay sociedad, hay derecho. Y el derecho no lo podemos confundir únicamente con la ley. La ley no es la única fuente de derecho. El intercambio de las personas hace derecho. Y así como tenemos esta afirmación de que donde hay sociedad hay derecho, así ha sido tanto en Grecia como en Roma y también en espacios digitales. Pero también más allá, donde hay derecho, donde hay sociedad, hay derecho y también ¿qué hay? Y también hay administración. Es decir, donde hay sociedad, indiscutiblemente la gente tenga título, no tenga título, es formal, es informal, va a existir la administración porque es observar el comportamiento de los mercados para hacerlos más eficientes. Entonces, todas esas principios que tenía Fayol a lo mejor no están escritos en piedra, no son principios pétreos, sino que tenemos que verlos a la luz de nuevas formas y nuevos intercambios, al igual como está ocurriendo con todas y cada una de nuestras profesiones. Tú no te vas a conseguir ya un médico 100% médico que no sepa utilizar este tipo de herramientas. Tampoco lo podemos ver con los médicos, con los abogados, ni con los ingenieros y por supuesto el que estamos hablando ahorita de los administradores, menos aún. Estamos en un mundo, en un ambiente donde está la inteligencia artificial, el Bitcoin, las conexiones de quinta generación, computación en la nube, almacenamiento en la nube, inteligencia artificial, machine learning. Tenemos redes sociales, tenemos redes descentralizadas, redes centralizadas, la Web3, tantos fenómenos que no podemos agarrar y hacer lo que yo he llamado el gatopardismo digital. ¿Qué es el gatopardismo digital? Utilizar todas estas herramientas, todas estas, digamos, avances para seguir haciendo lo mismo. Para seguir imprimiendo un papel que tenga 30 líneas por un lado, 32 por otro lado, con un sello, con un visadito y que si no pagas el visado y el colegio y las cosas, porque vemos entonces nuevamente cómo a lo mejor la idea de la ley era la cartelización del ejercicio de la administración. Ojo, yo no es que esté en contra de la colegiatura. La colegiatura lo que pasa es que también tiene que ver los nuevos requerimientos de la sociedad. Y no puede ser un lastre, no puede ser un freno para que los agremiados, digamos, dediquen esa atención a generar riqueza. Entonces, ese gatopardismo digital es dar la vuelta para caer en lo mismo, que es lo que yo llamo también un primitivismo digital. Entonces estamos, y yo abiertamente lo digo, y no es solamente en este contexto, Venezuela es una sociedad tribal, barbárica y primitiva. Entonces cuando vemos que utilizamos todas estas tecnologías, tú llegas a un tribunal, alguna cosa se te anota en un papelito a diario. Bueno, es que si se pierde, entonces, ojo, no hemos terminado de entender lo que significa, por ejemplo, el expediente digital. Y no me voy a meter en el expediente digital porque no estamos hablando en clase de derecho. Pero igualito ocurre con los informes, igualito igualito ocurre con una preparación de un plan de negocios, etcétera. Las herramientas no solamente son para seguir haciendo lo mismo, sino para hacerlo de una manera más afín a los requerimientos de nuestros estados. Nos han dicho hasta la saciedad que estamos en la cuarta revolución industrial y la transformación digital. Y a veces la gente cree que es nada más un tema de aparatos, de artilugios, de tecnología, que si bien son importantes, no son lo que más
debemos atender. Básicamente para hacer un recuento de cuáles son estas famosas cuartas revoluciones, o sea, las distintas revoluciones industriales. La primera, que era la modernización, el motor a vapor. Por supuesto, cuando antes tenías que ir a carreta y caballo, el hecho de que ya tú tengas el vapor, los continentes se acercaron. No es lo mismo un transatlántico a vapor que cuando tenías antes a vela. Cuando tú tenías que recorrer un continente de punta a punta con un tren. Veamos cómo los trenes en el Reino Unido, en los Estados Unidos, en Europa en general, incluso en Latinoamérica, como fueron agarrándose. Argentina, que fue uno de los momentos, una de las potencias económicas del planeta. ¿Gracias a qué? Gracias a que existía el motor a vapor. Luego vino otra segunda revolución industrial y vemos que ya no solamente es el tema del vapor, es el tema incluso mentalmente cómo cambian las relaciones. La segunda revolución industrial, bueno, ya pasamos a una producción en masa, tienes al señor Ford con lo importante que fue pensar la línea de producción, la electricidad, entonces vemos que ya el mundo se hace cada vez más pequeño, las interacciones son mucho más directas, tú puedes mandar un telegrama, un giro. Luego viene la tercera revolución industrial. ¿Cuál es? 1969 en adelante. La automatización, la electrónica, la computación. Entonces vemos cómo ya es obsoleto el motor a vapor, viene la electricidad y viene la computación. Y vamos incluso mucho más allá. ¿Qué tiene que ver la cuarta revolución industrial? Si ya tenemos la computación, etcétera. Pues la cuarta revolución industrial tiene que ver con fenómenos como la digitalización. La digitalización no solamente es, y nuevamente yo le tiro también a los tribunales, a los abogados, etcétera, no es agarrar un expediente y fotocopiarlo en formato digital. No, es que la información ya es digital y la representación en papel, en física, es, digamos, esa representación mínima. Pero lo importante es la digitalización, no es la foto en PDF. Es toda la información que llega allí. Es cibernética, es internet, son redes descentralizadas, es decir, ya los límites estatales como los conocemos ya no existen. Computación en la nube. Esto que yo estoy grabando aquí ahorita puede que yo esté en Venezuela, pero en cualquier otro lugar del mundo y no sabemos, cuando decimos físicamente, es dónde está el servidor donde se guardan estos mensajes. O puede ser descentralizado en todas partes del mundo e incluso fuera del planeta Tierra, porque hay sistemas de archivo, digamos, ya internacional, intergaláctico. Dígame, inteligencia artificial, computación cognitiva, los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes no es simplemente agarrar y nuevamente hacer un contrato y una firmita y ponerlo allí, no, se autoejecutan. ¿Cómo es eso que se autoejecutan? Pudiéramos hablar de eso. Organizaciones autónomas. Ustedes se imaginan que no tienen que estar yendo a un registro, una notaría, a solicitar un sello y una firma de alguien que por lo general, bueno, en el caso venezolano no podemos ver la realidad del mundo a través de la realidad venezolana, que todo es una coima y todo es una trampa y todo es un guiso. Las redes descentralizadas, la secuenciación del genoma humano. Señores, aquí todos y cada uno de nosotros somos únicos e independientes y podemos tener una identidad única e independiente también digital a través del genoma humano. Por supuesto, el transhumanismo, la singularidad, pudiéramos hablar de muchísimas cosas. Es decir, el mundo no es el mismo previsto, por supuesto, ni la primera, la segunda, y no es el mismo para la ley de ejercicio de la administración ni la de derecho. Y el mundo avanza y Venezuela, como somos una sociedad tribal, barbárica y primitiva, no nos queremos ver. Entonces, yo creo que es ahí donde viene, ojo, tampoco crean lo que yo les estoy diciendo porque la intención era esa, ¿no? Es para que ustedes piensen si es así o no. Me llamó mucho la atención que yo estuve leyendo algo, porque cuando Jennifer me invitó, por supuesto, no podía nada más hablar así, entonces yo me hice unas lediditas de administración y mencionan aquellas personas que hayan estudiado administración y los profesores, me gustaría que pudiéramos hablar de esto, a este personaje, Ludwig von Bertalanffy. ¿Quién era Ludwig von Bertalanffy? Él era un biólogo y hablaba de la teoría de los sistemas. Y así como, digamos, como seres humanos y seres vivos que somos, tenemos un sistema respiratorio, el sanguíneo, el digestivo, etcétera. Hay sistemas y subsistemas. Pretender ahorita que los conocimientos se pueden encasillar
el derecho y el derecho especial constitucional, o el civil, o el mercantil, o el ejercicio de la administración, o la contaduría, o la ingeniería, son estancos separados. Es imposible. Eso no es así, no lo podemos ver así. ¿Qué es y a qué nos invita esto? A que incluso la educación no puede ser de la misma manera. La educación tiene que ser también de manera multidisciplinar y también sistémica. Hay que cambiar el pensamiento lineal, A, B, C, 1, 2, 3, por un pensamiento sistémico. Es imposible, como les había dicho, que un médico hoy en día solamente pretenda saber medicina y no saber cómo utilizar estas herramientas para montar, ni siquiera montar un negocio o una clínica, para ejercer la medicina. Ojo, y un administrador tampoco puede quedarse en los conocimientos que se tengan como única y exclusivamente de administración. Tiene que saber las realidades que están pasando geopolíticas, de tecnología, etcétera. Por supuesto, no con la profundidad de que cada uno de nosotros en nuestras áreas, digamos, core, nuestras áreas principales vamos a analizar. Entonces, mi invitación aquí es a leer. Yo tengo los libros de von Bertalanffy, cómo hay una homeostasis, cómo interactúan estos distintos sistemas nacionales, internacionales, disciplinarios, etcétera, porque no podemos quedarnos allí. Nuevamente, en nosotros está en quedarnos, o nos quedamos repitiendo siempre lo mismo y vamos a ser los mismos profesionales siempre de cualquiera, porque no solamente está destinada esta reflexión a la administración, sino al derecho y a cualquier otra, y nos quedamos nada más para una sociedad tribal barbárica encasillada, o aprovechamos la ventaja de que incluso cualquiera de las ideas de nosotros, cualquiera de los proyectos, podemos estar aquí en cualquier lugar del mundo. Por supuesto, tenemos nuestras limitaciones coyunturales de Venezuela, pero más o menos podemos conectarnos. Usted puede estar prácticamente en cualquier lugar del planeta y participar en un proyecto global. Usted puede ahorita optar, ni siquiera a lo mejor se mete a su título porque estamos también cansados. No, el papelito, no. Usted puede tener miles de papelitos y miles de diplomados, etcétera. Pero si usted no asimila esos conocimientos reales de cómo los podemos plasmar en proyectos, en efecto, que sean enriquecedores, generadores de libertad, generadores de riqueza. Y riqueza no solamente la estamos hablando en la parte monetaria, sino riqueza de conocimiento, de calidad de vida. No, para nada nos sirve tener esto. O nos atrevemos y vamos más allá, nos atrevemos y somos un poco más, digamos, acuciosos en ver las cosas, lo que está pasando, en ser más críticos. Y la solución es sencilla, como lo dijiste el muchacho, así, ahí está. Existen, por ejemplo, MBAs en transformación digital. Llevar ese chip que teníamos, a lo mejor, que no es malo y es hasta necesario, hablar de los antecedentes, de las distintas fases de la humanidad. Tenemos que superarlas. Ojo, eso no significa que no sirven para nada. Sirvieron en un momento en su parte práctica y nos tienen que servir ahorita para entender nuestras condiciones, nuestras situaciones. Entonces, la solución viene por, primero, entender que estamos en un sistema de intercambio social distinto. Los negocios ya no son los mismos negocios que se fundaron, porque recordemos que la administración de empresas prácticamente, digamos, tiene un hito, un momento histórico particular, que es la revolución industrial, la importancia que tenía estudiar los procesos creativos, de generadores de riqueza en ese momento, pero hoy en día son otros. El mundo es más grande, el mercado es inmenso. Entonces, por supuesto, hay que hablar idiomas, hay que hablar cosas, pero sí hay estudios de administración de empresa. Y aquí, por supuesto, tenemos muchísimos otros ejemplos más. Importancia también de muchas de las reflexiones que yo quiero hacer. ¿Para qué sirven entonces los colegios profesionales? Y es donde viene también la reflexión a cada uno de nosotros. Por supuesto, en el caso de los administradores tendrá su realidad a lo mejor muy distinta, a lo mejor muy similar a la de los colegios de abogados o cualquier otra, por ejemplo, la de los médicos, etcétera. Los colegios, las asociaciones gremiales, cualquiera que sean, tienen unos retos actuales muy importantes, que es la de acercar a sus agremiados a estas realidades digitales.
tenemos unas plataformas, cuando decimos una plataforma es la organización a través de colegios profesionales, es ideal para formar programas de capacitación en temas de transformación digital. Yo he tenido la oportunidad de ser invitado. Yo no, por supuesto, lo menos que me considero es especialista en materia de transformación digital. Yo más bien soy un desespecialista en materia de transformación digital. La mía es el aporte de las reflexiones del pensamiento jurídico y también, digamos, está en momentos que hay que repensar muchas cosas. Y yo creo que los colegios profesionales son ideales. Primero, porque es, digamos, su llamamiento natural, la preparación del agremiado. Segundo, tienen posibilidades de comunicarse directamente con casas de estudio, sean formales, sean informales, sean profesionales. Entonces yo creo que podemos hacer, y cuenten desde el punto de vista mío, que es mi aporte desde el punto de vista, digamos, del área de investigación, que es la parte jurídica, hacer programas de transformación digital. Entonces, esas son básicamente las reflexiones que yo quería hacerle a ustedes. Jennifer, más que agradecido por esta invitación que me has hecho y espero que, sin que crean lo que yo diga, pues invitarlos a que sea, o digamos, unas reflexiones que cada uno hacia adentro vea en qué utilidad le podemos dar. Gracias, Roberto. Realmente muy agradable, muy académica tu intervención, de verdad, para iniciar un poco más flexibles, ¿no? Con un pensamiento crítico, que es lo importante en la transformación digital. Lo importante es el pensamiento crítico. Este pensamiento que solamente se da cuando nosotros hacemos esas preguntas, esas dudas. Nos quedan muchísimas preguntas, Roberto, que seguir. Por eso te invito, el día miércoles vamos a tener justamente a un co-founder de una DAO, lo que tú hablabas, una organización descentralizada. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son las finanzas descentralizadas? Pues este es el llamado como gremio justamente a ir dando esos pasos, ¿no? Que están ocurriendo, pero vamos a estar más seguido. Roberto, de verdad, muchísimas gracias. Estoy, bueno, iniciando un proyecto de organización con APROLA, con miras al área digital. De verdad soy disruptiva, así como es Roberto Hum, que habla desde el punto de vista del derecho, pero con un toque disruptivo allí que nos suena. ¿Qué es disrupción, Roberto, para ti, para cerrar? ¿Qué es disrupción para ti? Mira, un cambio, cuando decimos un cambio radical, puede ser también un pivote, ¿no? Puede ser tomando los principios y los valores que tenemos, que por eso, por más que sea, tampoco son pétreos, porque los temas cambian y hay que adecuarse, pero sí momentos de un antes y un después, un hito que te marca un antes y un después, y yo creo que, bueno, ejemplo de todo lo que está pasando con la parte de la pandemia, con la parte digital, yo creo que no hay vuelta atrás, volveremos a abrazarnos, volveremos a estar personas, pero en nuestra mente está de que podemos aprovechar el espacio del planeta para poder participar en estos proyectos y necesitamos administradores que vean no solamente la realidad que tienen materialmente enfrente, sino la realidad que tienen digitalmente que nos rodea a todos. Gracias, Roberto. Y bueno, gracias a todos los licenciados en Administración por acompañarnos y por tu espacio Cultura Jurídica, por cedernos esta gran especial. Le hacemos una invitación a todos los agremiados justamente en esa transformación digital. La Federación de Colegios de Licenciados en Administración está haciendo avances, digamos, a través de lo que es el visado digital. Créanme que está en proyecto, y que, o sea, proyecto ya que muchos colegios tenemos nuestra plataforma. Y bueno, ha sido un reto, Roberto, de verdad, estos cambios para todos. Tenemos allí algunas preguntas en YouTube. Vamos a seguir respondiendo a nuestros grupos de cada gremio. Acérquense a cada presidente de cada colegio. Y bueno, estamos a la orden. Gracias.